Hermanos y amigos, muy buenas tardes. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. La Iglesia Evangélica Bautista de la Victoria en Lima, Perú, le da la cordial bienvenida. Que el Dios Todopoderoso lo bendiga y le guarde en todo momento. Queremos invitarle a que participe con nosotros en una alabanza y vamos a alabar a nuestro gran Dios cantando un himno precioso que se titula Majestad. Vamos a cantar este himno, Majestad. Majestad, te adoro, majestad. Doy a Cristo toda gloria, alabanza y honor. Majestad, reino y autoridad, desde tu trono fluye por siempre tu majestad. Alabar y exaltar el nombre de Cristo, magnificar y glorificar a Cristo el Rey. Majestad, te adoro, majestad. Doy a Cristo toda gloria, alabanza y honor. Majestad, reino y autoridad, desde tu trono fluye por siempre tu majestad. Alabar y exaltar el nombre de Cristo, magnificar y glorificar a Cristo el Rey. Majestad, te adoro, majestad. Aquel que murió y resucitó, el Rey y Señor. Aquel que murió y resucitó, el Rey y Señor. Gracias al Señor. Vamos a cantar otro himno. Muy bien, vamos a cantar otro precioso himno también para la gloria de nuestro gran Dios. Muy bien. Vamos a cantar un himno de oración. Gracias. Fiel te quiero ser. Fiel te quiero ser. Dame el poder, dame el poder. Yo contigo quiero andar, sin vacilar, sin vacilar. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él,
paz y gozo yo tendré. Al serle fiel, al serle fiel. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Gracias a Dios, vamos a orar en esta mañana, en esta tarde. Oh Dios eterno, bendito y alabado sea, Señor, tu gran nombre. En esta mañana, Señor, hemos cantado cánticos de alabanza a tu gran nombre, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, y digno de recibir, Señor, toda alabanza, toda gloria, toda honra y toda bendición, Señor. Padre Santo, gracias por esta nueva oportunidad en la cual, Señor, la iglesia está, Señor, reunida para junto poder, Señor, predicar y transmitir el mensaje de tu palabra. Bendice, Señor, este programa. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que han de tomar parte en este programa. Y bendice el mensaje, Señor, que será dedicada para la gloria de tu gran nombre. Padre Santo, te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a tener la lectura bíblica. Voy a invitar a Daisy que nos comparte la lectura de la palabra del Señor. Hermanos, buenas tardes. Voy a dar lectura en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Dice así: Salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Voy a invitar a nuestra hermana Emma. Muy buenas tardes, hermanos. En esta oportunidad vamos a orar para que la palabra de Dios pueda llegar a cada corazón y el Señor obrará a través de él. Señor, gracias por este día que tú nos das de vida. Gracias por la oportunidad de comunicarnos por este medio. Queremos suplicarte que tú bendigas este tiempo al escuchar tu palabra santa, que pueda llegar a cada corazón y que pueda también, Señor, nutrir nuestras vidas, fortalecernos, ayudarnos a seguir adelante
con tu ayuda, con tu bendición y a través de tu siervo, Padre, que tú tienes el mensaje para este día. Oh Señor, queremos dejar en tus benditas manos este tiempo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y presento ahora al pastor Walter Carmona para que nos traiga el mensaje de la palabra de Dios. Gracias, hermana Emma. Vamos a compartir en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. El día del Señor llegará inesperadamente y debemos estar preparados, como enseña la palabra del Señor, y debemos vivir una vida de santidad. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos estar preparados para esa venida gloriosa de nuestro gran y Salvador Jesucristo. Si miramos los acontecimientos que está pasando en el mundo, nos anuncia que pronto llegará el Señor. En esta semana que viene, posiblemente la próxima semana, va a pasar un acontecimiento grande y maravilloso en el mundo, que va a cumplirse la palabra del Señor. En esta tarde quisiéramos predicar el mensaje de la palabra de Dios, y el título que le hemos puesto es La proclamación de las buenas nuevas. Quisiera invitarle que busquen el libro de Romanos, capítulo 1, y daremos lectura del verso 5 al verso 7. Dice así la palabra del Señor: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar pidiendo que el Señor bendiga en esta mañana su palabra. Oremos. Eterno Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu gran nombre. Eres el Dios, el Señor del universo, el Dios todopoderoso, el Dios único y verdadero, el Dios que con tu gran poder creaste, Señor, los cielos y la tierra. Y todo lo creaste, Señor, para la gloria de tu gran nombre. Asimismo, Señor, nos creaste a tu imagen y semejanza. Y cuando viste, Señor, a tu creación, caído, Señor, en pecado, expresaste tu gran amor, Señor, enviando tu unigénito Hijo a nuestro Señor Jesucristo, para que muriera en la cruz, donde su sangre fue derramada, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Gracias porque Jesús se levantó de la tumba y fue, Señor, a los cielos, dejándonos la esperanza que un día vendría, Señor, por su iglesia. Mientras eso, Señor, enviaste tu Espíritu Santo para que esté en nosotros y con nosotros, para que nos haga recordar tu palabra, para que esté, Señor, en nosotros, nos consuele, nos aliente y asimismo, Señor, nos enseñe toda verdad. Gracias por tu palabra, que es fuente de enseñanza, de instrucción y de corrección, Señor, para nuestra vida espiritual. Señor, en esta mañana queremos agradecerte por la vida que nos da, Señor. Darte gracias por el sustento, el pan de la tierra que nos has brindado en esta semana, Señor. Gracias, Señor, porque nos diste la fortaleza y sabiduría para enfrentar y resolver nuestros problemas. Gracias, Señor, porque en el momento difícil de nuestra vida fuiste nuestro consolador, Señor, consolándonos, alentándonos, fortaleciéndonos. Gracias porque siempre estuviste con nosotros de acuerdo a tu promesa, oh Dios de los cielos.
Bendito sea tu gran nombre, oh Dios amado. Padre, en esta tarde hemos abierto, Señor, tu palabra. Y rogamos que tu Espíritu Santo, quien inspiró tu palabra, Señor, lo ilumine nuestra mente, nuestros corazones, para poder entender y comprender tu palabra, para atesorar y guardar tu palabra en nuestros corazones y poderla vivir, Señor, conforme tu demanda de nosotros. Señor, háblanos en esta tarde y nosotros escuchamos, Señor. Señor, edifica nuestra vida y fortalece, Señor, nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias al Señor. Damos gracias por estar en este momento en la predicación de la palabra de Dios. En prédicas anteriores habíamos expresado que el apóstol Pablo se presenta a sí mismo como el predicador de las buenas nuevas. Qué interesante. El predicador de las buenas nuevas. El apóstol Pablo habla también de las promesas que Dios había dado y habla de la persona principal de esa buena nueva. Todo eso lo vimos en la prédica del domingo pasado. La buena noticia de Dios es que todo aquel que recibe a Jesucristo por la fe es bendecido. En esta tarde vamos a mirar los versículos del 5 al 7, donde vamos a encontrar que el apóstol Pablo pasa a describir ahora la provisión de Dios, la proclamación, el propósito y privilegio de la buena nueva. Qué interesante. Cuando preparé este mensaje, pude recordar una experiencia maravillosa que pasé en mi vida. Había viajado muchas veces a la ciudad del Cusco, por lo menos 10 veces hasta ese momento, y ninguna vez había visitado Machu Picchu. Y la gente me hablaban cosas de Machu Picchu y yo comencé a imaginarme en mi mente cómo sería esa ruina o esa ciudad de Machu Picchu. ¿Cómo sería? Comencé a imaginarme y no había ido, a pesar de 10 veces que estuve en el Cusco, visitar a Machu Picchu. No lo había visitado. Pero llegó un momento que me hablaban y los cusqueños me decían, si usted no va a visitar a Machu Picchu, simplemente no es peruano. Así que me fui solo a visitarla y me quedé maravillado al ver esa gran fortaleza de Machu Picchu. Ahí había un asiento de piedra y me senté ahí y me sentí como si fuera el Inca, contemplando toda esa hermosura del valle. Pero no me había imaginado que era así. Hermanos, en 1 Corintios capítulo 2, el verso número 9 dice lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Usted ha recibido a Jesucristo como Salvador personal. ¿Se ha imaginado usted lo que Dios ha preparado para nosotros cuando estemos en los cielos? ¿Alguna vez usted meditó, reflexionó y pensó qué es lo que Dios tiene preparado allá en los cielos? Pues vamos a ver algunas de ellas que Dios ha preparado para nosotros. En Juan capítulo 3, el verso 16, usted va a encontrar que Cristo, el cristiano, todo cristiano, el cristiano tiene una vida que nunca se terminará. Qué interesante, hermano. Por haber recibido usted al Señor Jesucristo, tiene una vida que nunca se terminará. Es la vida eterna que ha sido prometido para nosotros. Usted no se imagina cómo es esa vida eterna. Otra cosa que tenemos también, tiene una fuente de agua espiritual que nunca se secará. En Juan capítulo 4, el verso 14,
todo cristiano tiene una fuente de agua espiritual que nunca se secará. Esa agua satisface nuestra vida espiritual y nos sentimos bien, hermanos. También tiene un don que jamás se perderá. Dice Juan 6, 36 y 39, tiene un don que jamás se perderá. Hermano, y tiene un amor del cual jamás podrá ser separado. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, dice la palabra de Dios en Romanos 8:39. Tenemos un amor que jamás podrá separarnos de ese amor. Nada, hermano. Tiene un llamado que nunca será revocado, nos dice Romanos 11:29. Un llamado que nunca será revocado. Y tiene un fundamento que jamás será removido. Ahí en 2 Timoteo 2:19. Un fundamento sólido que no será removido jamás. Y tiene una herencia que nunca se disminuirá. En 1 Pedro 1, 4 y 5. Mire todas estas cosas que tenemos, hermano, por creer en el Señor Jesucristo. ¿Usted aún no ha creído en Jesucristo? Pues se está perdiendo todas estas cosas que el Señor ha prometido en su palabra. Quisiera invitarle que busquen Romanos capítulo 1, el verso número 5. Dice así la palabra de Dios. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por quien recibimos la gracia y el apostolado. En este versículo vemos dos provisiones de la buena nueva. Nos habla de la conversión. Y esa conversión es por gracia, por la gracia de Dios. Y nos habla de la vocación, que en el caso de Pablo fue el apostolado. Usted como creyente tiene una vocación, posiblemente un llamado a la vida pastoral, posiblemente un llamado a ser misionero, un llamado a ser evangelista, un llamado a ser maestro de la escuela dominical o un llamado a desempeñar una actividad de liderazgo dentro de la iglesia local. Esa es su vocación. La gracia es un favor que no se merece ni se gana. La gracia de Dios no la merecemos y no la ganamos. Dice Efesios capítulo 2, el verso 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La gracia del Señor es un regalo del Señor. La salvación es un regalo del Señor. La gracia es la misericordia amorosa de Dios, a través de la cual se conoce la salvación. La salvación no viene por medio del bautismo. La salvación no viene por la comunión entre los hermanos. La salvación no viene por asistir a una iglesia. La salvación no viene por ser miembro a una iglesia. La salvación no viene por guardar los mandamientos. La salvación no viene por guardar los sacramentos. La salvación no viene por creer en uno u otro santo. La salvación no viene por nada de esas cosas. ¿Cómo viene la salvación? Hermanos y amigos, la salvación viene únicamente cuando una persona se arrepiente de su pecado y recibe por la fe la provisión de gracia que Dios ofrece. Dice Romanos 5, 1, 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. La gracia y el apostolado. Dios llama a los creyentes a su servicio. Usted como creyente en Cristo Jesús tiene que saber que Dios llama a los creyentes a su servicio, que es una forma de apostolado. La palabra
apostolado viene del griego apostolos, que significa el que es enviado, el que es enviado. Dios escogió a 13 hombres para ejercer el cargo de apóstoles. Le dio autoridad para proclamar el evangelio con señales, con prodigios y con milagros. Toda persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo es un apóstol en un sentido más genérico. Todos los que son salvos por la gracia soberana de Dios tenemos y también somos llamados al apostolado por soberanía de Dios. Todo creyente está llamado a testificar de Cristo. No se olvide, todo creyente en Cristo Jesús está llamado a testificar de Cristo. La buena nueva se debe dar a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Dice Romanos capítulo 16, el verso 25 y 26. Y dice así la palabra de Dios, Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del ministerio que se ha manifestado, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Eso es, hermano, el evangelio. Se ha dado a conocer por el Dios eterno para que la gente obedezcan a la fe. Una persona que afirma tener fe en Jesucristo, pero su vida refleja una desobediencia a la palabra de Dios, nunca ha sido redimida. Está viviendo una mentira. La fe verdadera se verifica en la obediencia. No se olvide, la fe verdadera se verifica en la obediencia. Esta fe verdadera es la que Pablo elogia a los creyentes ahí en Romanos. Romanos capítulo 1, el verso número 8, dice la palabra del Señor lo siguiente. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe y la obediencia son los dos lados inseparables de la salvación. Pablo la llama la obediencia a la fe. La fe sin obediencia no es una fe que salva. La fe sin obediencia no es una fe que salva. Y nos preguntamos, ¿qué de las personas que llaman a Jesús Señor, Señor, y hacen obras importantes en el nombre de Jesús, pero no andan conforme a la fe verdadera? Vamos a ver qué dice la Escritura con respecto a esta persona. Dice el Evangelio según San Mateo capítulo 7, el verso número 21 al 23, dice la palabra de Dios. Y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La persona que le confiesa al Señor Jesucristo, pero vive en desobediencia, está construyendo una casa religiosa sobre la arena. La persona
que confiesa al Señor Jesucristo, pero vive en desobediencia, está construyendo una casa religiosa sobre la arena. Mateo capítulo 7, el verso 24, dice así la palabra del Señor. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. No debemos construir nuestra vida cristiana sobre algo incierto. El llamado de cada creyente es poder predicar acerca de Jesucristo. El llamado de cada creyente consiste en proclamar a Jesucristo a todos los hombres con la esperanza de traerlo a la obediencia, a la fe. Mis amigos, Dios es paciente. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan y sean salvos. Ahí en Romanos capítulo 1, el verso número 6, dice la palabra de Dios, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. El propósito principal del Evangelio no se enfoca en el hombre, sino en Dios. Cuando usted comienza a predicar la palabra de Dios, el Evangelio no debe enfocarse en el que va a anunciar la buena nueva. No debe enfocarse el Evangelio en la persona pecadora. No debe enfocarse el Evangelio en las palabras elocuentes que está hablando el evangelista, sino el Evangelio debe de enfocarse en Dios, en Dios. La Biblia nos dice, el verso número 6, llamados a ser de Jesucristo. En segunda de Pedro, capítulo 3, el verso número 9, dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el gran amor de Dios. Es paciente y quiere que todo ser humano se arrepientan y busquen al Señor Jesús. Toda la historia de la redención se enfoca en la gloria de Dios. A causa de su amor lleno de gracia hacia la humanidad caída y desamparada, la salvación es de importancia para Dios. ¿Y por qué la salvación es importante para Dios? Porque Dios es perfecto. Dios es santo. Y Dios desea que el hombre sea perfecto y sea santo. Y eso es posible a través del Señor Jesucristo. El asunto principal de la salvación es la gloria a Dios. Y Pablo lo menciona. Ahí en Filipenses capítulo 2, el verso 10 y 11, dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, el verso 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El verso 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Para gloria de Dios el Padre.
Cuando una persona cree en Cristo, se salva. Pero lo importante es que Dios es glorificado. Cuando usted recibió a Jesucristo como Salvador personal, usted fue salvo, pero lo más importante en ese momento es que Dios fue glorificado. Y cuando usted sale a evangelizar y usted presenta el evangelio a una persona y esa persona recibe a Jesucristo como Salvador personal, esa persona es salva, pero lo importante es que Dios fue glorificado. Los creyentes viven y existen para la gloria de Dios. No se olvide usted, hermano, como creyente. Usted como creyente debe vivir y existir para la gloria de Dios. Somos amados de Dios y llamados a ser de Jesucristo y a ser santo. Y estamos aquí para dar la gloria a Dios. No olviden eso. Hermanos, uno de los privilegios por la gracia de Dios es que somos amados, somos llamados y somos santos. En Romanos capítulo 1, el verso número 7, dice la palabra del Señor: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Pablo se dirige a todos los creyentes en Roma, llamándolos amados de Dios. Una de las verdades destacadas en las Escrituras es la del amor y gracia de Dios. Cuando usted abre las Sagradas Escrituras y usted comienza a leer desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a ver la expresión del amor de Dios y de la gracia de Dios. David oró, ahí en Salmo 25:6, oró expresando lo siguiente: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Piedades y misericordia es lo que dice aquí el rey David. El gran profeta Isaías, escribiendo ahí en Isaías capítulo 66, el verso 7, de la misericordia de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su beneficio hacia la casa de Israel, que les ha hecho según su misericordia y según la multitud de sus piedades. Una vez más, Isaías resalta la palabra misericordia y piedades. El gran profeta Jeremías 31:3. Jeremías, el Señor dijo a su pueblo: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué interesante. También habla acerca del amor y de la misericordia. El profeta, el gran apóstol Pablo, declara de Dios ahí en Efesios capítulo 2, el verso 4 y 5. Dice: pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Pablo también destaca aquí la misericordia y el amor del Señor. El gran apóstol Juan escribió en 1 de Juan 3:1 y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Juan también destaca aquí el amor del Señor. Romanos 1:7 dice, llamados a ser santos, llamados a ser santos. Los que han venido a Cristo Jesús por la obediencia a la fe, también son llamados de Dios. El profeta, por medio de Isaías, Dios hizo los llamados. El profeta Isaías 45, 22, dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, no hay otro Dios. Isaías 55, 6, dice la palabra del Señor, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Por medio de Ezequiel, Dios advierte a su pueblo también. Ahí en Ezequiel 33:11 dice la palabra de Dios, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva al impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es la advertencia de Dios a su pueblo. El Señor Jesús dijo a las multitudes pecadoras cuando estuvo realizando su ministerio, ahí en el libro de Mateo capítulo 11, el verso 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Juan capítulo 7, el verso 37, dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Era la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba en Jerusalén, y esa fiesta era de 7 días. Y en el último día de la fiesta, el Señor se pone de pie y alzó su voz, gritando, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El llamado que hace el Señor Jesús a todas las personas sedientas, a todas las personas cansadas de sus actividades, a todas las personas afligidas, atormentadas, a toda la persona que está desesperada, angustiada. El Señor dice, venid a mí, todo lo que estéis trabajados, y yo os haré descansar. Por medio del apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, el verso 17, dice así la palabra de Dios. Y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere tomar del agua de la vida gratuitamente. Dios hace el llamado a los pueblos, a la gente, a que vengan a tomar de esa agua que el Señor Jesús, esa agua viva que el Señor Jesús promete. Tome del agua de la vida gratuitamente. No cuesta absolutamente nada. Los creyentes son llamados a ser santos, nos dice Romanos 1:7. Llamados a ser santos. La palabra santo viene del griego Hayos, que significa apartado, separado. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo y el templo, y en especial el arca del pacto que se encontraba ahí en el tabernáculo y en el templo, que estaba en el lugar santísimo, eran apartados para Dios. La tribu de Leví fue apartado como sacerdote. La nación de Israel fue apartado como el pueblo de Dios. Los diezmos y ofrendas son apartados para Dios. En el Antiguo Testamento, los santos se refieren a una persona que ha sido apartada para Dios del mundo,
para que sea semejante a Él en santidad. La Biblia nos enseña que todas las personas que han recibido a Jesucristo como Salvador personal son apartados para Dios de ese mundo de las tinieblas para que sea semejante en santidad al Señor, no igual al Señor. Nunca seremos igual al Señor, pero hay sectas que anuncian que el hombre va a ser un Dios. Eso no enseña la palabra. Dios nos llama a ser semejante a Él. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, los santos son los semejantes a Dios. Los santos son los semejantes a Dios. En 1 Corintios capítulo 3, el verso 16 nos dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Pedro 2, 5 y 9 nos dice así: vosotros también, dice la palabra de Dios, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios para que sean santos. La iglesia es el pueblo redimido con la sangre preciosa de Jesucristo para que sean santos, para que seamos santos, nos dice la palabra de Dios. Los únicos seres, según Romanos capítulo 7, capítulo 1, el verso 7 dice: a todo lo que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Los únicos seres humanos que pueden recibir las bendiciones de gracia y paz son aquellos que son los amados, los llamados y los santos de Dios. Los únicos que pueden llamar a Dios Padre porque han sido adoptados por Dios. ¿Puede usted llamar a Dios Padre? De repente no sabe usted qué tiene que hacer. Lo primero que tiene que reconocer es que usted es pecador y que necesita arrepentirse y que necesita recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Y recibiendo a Cristo, usted está aceptando la muerte del Señor Jesucristo, que murió en su lugar, derramando su sangre preciosa para que sus pecados sean perdonados. Y ese Jesús que murió fue sepultado y resucitó y se fue a los cielos con la esperanza de volver una vez más por su iglesia. Y estamos esperando esa venida gloriosa de nuestro Señor. Y pronto vendrá el Señor, pronto vendrá el Señor por su iglesia. ¿Estás preparado para esa venida gloriosa del Señor? Y tú, mi querido amigo, ¿estás preparado? Jesucristo debe estar en tu corazón para tener esa seguridad y confianza de que cuando el Señor venga, partirás también para estar con el Señor. ¿Cómo podemos, hermanos y amigos, aplicar esta enseñanza, este mensaje para nuestra vida espiritual? ¿Qué debemos saber? ¿Y qué debemos hacer? Debemos saber que por la gracia de Dios hemos sido salvos. La fe y la obediencia son evidencia de la salvación. Estamos aquí para servirle al Señor, para testificar acerca de Cristo.
El evangelismo debe estar enfocado en Dios y no en el hombre. Debemos dar la gloria a Dios en todo momento. Los que han venido a Jesucristo por la obediencia a la fe son amados de Dios, llamados a ser de Jesucristo y a ser santos. Son los que pueden gozar también de las bendiciones de la gracia y paz. Y son los únicos que pueden llamar a Dios Padre. Hermanos, debemos vivir para la gloria de Dios. Y tú, mi amigo, Dios quiere que tú vivas para la gloria de Dios. Pero una cosa tienes que hacer, de recibir a Jesucristo en tu corazón para experimentar ese nuevo nacimiento y esa transformación en tu vida y tener el perdón de tu pecado. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé la paz, que en esta semana que viene, que el Señor te guarde y que el Señor te proteja y te dé diariamente el sustento que necesitas tú y tu familia. Vamos a orar para agradecerle al Señor. Oremos. Oh Dios de los cielos, eres el gran Dios, eres el Dios de amor, de gracia, de misericordia. Eres el Dios, Señor, que tienes cuidado de nosotros. Eres el Dios que has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Dios de los cielos. Eres el Dios que está, Señor, fortaleciendo, protegiendo, sustentando, Señor, a tu pueblo, Dios de los cielos. Eres el Dios que estás llamando a la gente al arrepentimiento, a aquellos, Señor, que no se han arrepentido de su pecado. Tú les llamas diariamente, Señor, al arrepentimiento. Y gracias porque eres un Dios paciente, Señor, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan, Señor, al arrepentimiento. Gracias, Señor, por ese gran amor, Señor, que tienes para con la humanidad, Señor. Gracias, Padre Santo, porque también a través de este medio tu palabra está siendo predicada por diferentes partes del mundo, Señor. Y muchas personas están escuchando, Señor, tu palabra. Abre sus entendimientos, sus corazones, para que ellos entiendan que necesitan, Señor, de Jesucristo, que necesitan poner su fe, su esperanza en Cristo para ser salvos de la ira venidera que vendrá, Señor, a este mundo, oh Dios de los cielos. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por nuestros hermanos y amigos que han escuchado y los que van a escuchar en adelante. Os rogamos, Señor, que ilumine su entendimiento para comprender tu palabra. Gracias, Señor. Y en tu mano santa encomendamos, Señor, nuestra vida, para que bendiga, Señor, nuestras necesidades y nos guardes y nos protege, oh Dios de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.